Mis hermanos, comenzamos este día con la serie que trata el tema de las enfermedades. Esto es un tema quizás para muchos algo obvio, ¿no? Todos enfermamos, pero creo que es necesario, mi hermano, porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo como iglesia, es que la palabra de Dios es suficiente y que ella siempre tiene algo que decirnos en todas las esferas de nuestra vida. Tiene mucho que decir en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestra profesión de fe cristiana, pero también tiene mucho que decir en cuanto a las enfermedades. Si nosotros como cristianos suponemos y decimos sí, nos enfermamos, es algo natural y ni siquiera nos percatamos o no nos tomamos el tiempo de entender la enfermedad, a la luz de lo que la palabra de Dios dice acerca de ella, entonces quizás pueden pasar una de dos cosas. Una de las primeras y la más preocupante es que cuando vengan las enfermedades te apartes de Dios, te alejes de Dios. Y esto por supuesto por la ignorancia que se tiene en cuanto a estas. La segunda sería caer en un estado de desánimo y de decadencia espiritual. Y esto, por supuesto, es provocado por una mala perspectiva que se tiene acerca de las enfermedades, incluso en los círculos cristianos. Así que en verdad, espero en el Señor que esta serie pueda ser de edificación para nosotros, tanto aquellos que gozan en este momento de salud como aquellos que están enfermos. Este sermón, primer sermón introductorio a esta serie, tiene por título la universalidad de la enfermedad. Estamos hablando de que la enfermedad es algo universal. Por esa razón, la primera parte de este sermón tiene por nombre el carácter universal de las enfermedades. Primera parte. Y segunda parte, vamos a responder la pregunta, ¿por qué nos enfermamos? ¿O por qué las personas se enferman? Hay muchas preguntas. Se hacen muchísimas preguntas a través de las redes sociales, a través de los círculos familiares, en los países, en sus sociedades, pero las únicas preguntas importantes y relevantes, solamente hay un libro que las responde y esta es la palabra de Dios. Así que quisiera recordar de que todo lo que vamos a decir es a lo que la palabra de Dios dice, no en base a lo que el hombre cree o piensa en sí mismo. La enfermedad tiene un carácter universal. Y cuando hablamos de la enfermedad, quizás podemos llegar a pensar de que no hay mucho que decir acerca de ella y que quizás, bueno, sí hay que decir, sí, todos nos enfermamos y todo, acabó. ¿Y esto por qué razón sucede? Sucede porque todos hemos enfermado, todos hemos sufrido alguna dolencia. Quizás pequeña o muy grande, pero todos hemos sufrido algún tipo de enfermedad. No hablamos de la enfermedad, hablamos de la alteración de la salud. Hablamos de que tu estado saludable es perjudicado. Por lo tanto, hablamos que la salud del hombre es algo vulnerable y que todos estamos expuestos ante ella. La enfermedad, mi hermano, está en todas partes. Está en Europa, en Asia, en África, en América, en los países calientes, en los países fríos, en los países ricos o países pobres hay enfermedad. La enfermedad está en todas las clases sociales. Está entre aquellos que tienen mucho dinero como aquellos que son muy pobres. La enfermedad alcanza a aquellos que tienen un gran conocimiento académico, que son profesionales, licenciados, ingenieros, como aquellos que nunca fueron a un colegio. La enfermedad llega a los reyes, a los presidentes, gobernantes, llega a los famosos y artistas de nuestros tiempos, incluso llega a aquellos hombres que quizás uno llegase a pensar de que, ¿por qué habrían de enfermarse si tienen una vida saludable? La enfermedad puede llegar a cualquier tipo, cualquier descripción o naturaleza, debido a que nuestro cuerpo, todo desde el comienzo hasta el final, es un terreno fértil para que una enfermedad se desarrolle sobre ella. En conclusión, estamos expuestos a la enfermedad. Y nuestra capacidad, mi hermano, de sufrir es algo espantosa.
Si podemos hablar aquí de las enfermedades, creo que nunca terminaríamos, de la gran cantidad que hay. Con tan solamente hablar del cáncer, que es una de las enfermedades quizás más nombradas, hay una cantidad infinita de tipos de cáncer y son tantos que aún todavía no se conocen todas. Es impresionante ver cómo la enfermedad incluso a menudo llega a provocar que los más grandes hombres o fuertes hombres de forma externa lleguen a ser humillados. Y aquí vemos un principio bastante interesante y es que la enfermedad puede llegar a ser considerada como el acto más humillante al cual el hombre puede llegar a someterse. Algo pasó hace un tiempo y fue algo que me impresionó, y esto que me impresionó fue que un actor de Hollywood, y si usted lo puede conocer, ese actor que hizo el papel de Pantera Negra, de repente estaba un día tranquilo y de repente la noticia, el hombre ha muerto. Y yo digo, pero así, de repente murió. Sí, murió de cáncer. Y yo me ponía a meditar un poco y decía, este hombre tan famoso con tanto dinero y aún así muere de cáncer, como muere quizás mi vecino o mi amigo. Esto lo que muestra y habla es que no importa quién eres, cuánto dinero o influencia puedes tener, incluso no importa si eres cristiano o no cristiano, vas a enfermarte. Todos nos vamos a enfermar. ¿Y por qué a mí como cristiano debe importarme esta realidad? Yo diría que mucho, mi hermano. Porque la enfermedad, aunque hablamos de algo físico, es impresionante ver cómo las dolencias físicas y lo que se puede sentir a nivel material en cuanto a nuestro cuerpo están muy conectadas o están muy cercanas a lo que son nuestras emociones. Están muy cerca de lo que pensamos, sentimos. Una enfermedad puede cambiar de forma radical nuestro humor, nuestras emociones, nuestro carácter. Puede llegar incluso a ser manchado por algún tipo de enfermedad. Un gran hombre del Señor, un gran teólogo del siglo XX, dijo una vez que incluso el gran Salomón, hablando de un hombre bastante sabio, prudente, inteligente, podría ser como cualquier hombre con una enfermedad. Por esta razón, mi hermano, creo que es importante entender la enfermedad a la luz de la palabra de Dios. Y ver y entender que incluso la enfermedad, que puede ser algo espantoso para muchos, o algo que no se quiere experimentar o vivir, es algo en lo cual se puede hallar mucha gracia y misericordia. La enfermedad es inevitable, llega a todos, pero también hay una posibilidad de gracia y misericordia en ella. Pero quizá la pregunta sería, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué sucede esto? Y aquí en este punto es maravilloso saber que la palabra de Dios responde a estas preguntas. Conocemos muchas sectas, oposiciones en cuanto a Dios, y tenemos a los que son los ateos, que niegan la existencia de Dios. Y estos hombres dicen que todo es por casualidad, todo llegó a aparecer en un momento dado. Y lo interesante de esta posición es que si es así, entonces todo lo que se vive, experimenta en el mundo no tiene sentido, no tiene propósito, es algo simple, vacío, es como comer con gripe, no te sabe a nada la comida. Y la pregunta sería, ¿cómo yo, si niego la existencia de Dios, puedo hallarle sentido o valor a la vida y a las cosas que podemos hallar en ella? ¿Cómo yo puedo explicar y responder a la pregunta por qué hay enfermedad? También hay otra posición que hace mención a que Dios existe, pero los tales aún así no creen en la Biblia ni en lo que ella dice. Como decía este hombre, el Señor, pregúntale a ellos por qué razón una madre de familia y una gran cantidad de hijos está en un hospital agonizando, casi muerta. ¿Por qué razón un niño que aún todavía ni siquiera puede discernir de forma clara entre el bien y el mal está en una cama postrado? ¿Por qué aquel hombre que aparentemente de forma externa era un buen hombre que ayudaba a todos sufre una enfermedad maligna? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Sería la pregunta. De seguro
tanto un grupo como otro no podrá responderte a ellas. Solamente la palabra de Dios puede responder. Lo que la palabra de Dios nos muestra y nos revela es que en la maquinaria o en el diseño de Dios todo era bueno y perfecto, pero algo cayó en ella y estropeó y dañó todo lo que Dios había creado. Vayamos a Génesis capítulo 1. Para ver desde el principio cómo era la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra del Señor: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Puede hacer cuenta la expresión que podemos hallar en el texto? Dios no dice, y todo lo que hizo era bueno. Así de simple. Bueno, lo que hice está bien. Creo que es suficiente, ¿no? Y creo que hice mi mejor esfuerzo. No, dice, en gran manera todo lo que Dios hizo era bueno. Hermano, esta expresión nos lleva a entender que la enfermedad no fue parte del diseño de Dios. De hecho, Dios nunca pensó y dijo, bueno, vamos a poner al hombre en el huerto y que sufra dolencias o enfermedades físicas. No, Dios todo lo había creado bueno, perfecto. Por lo tanto, la enfermedad o las dolencias o el sufrimiento no era algo de ese momento. Dios todo lo que había hecho lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Y esto, por supuesto, respondería a la pregunta, si Dios existe y Él es soberano, entonces Dios creó la enfermedad, Dios produjo la enfermedad. No, Dios no lo hizo. Vayamos luego, ahora, a Génesis capítulo 3. Pues este capítulo respondería a la pregunta, entonces, si Dios no dio o no creó la enfermedad, ¿por qué nos enfermamos? Pues aquí, claramente, en Génesis capítulo 3, podemos llegar a ver que algo, como dije hace un momento, entró y dañó la perfecta creación de Dios. Pues dice que ellos comieron del fruto que se les había dicho que no comieran. Pero ¿qué pasó luego? Que ellos pecaron. Dice el Señor, versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Pero luego mira lo que el Señor dice. Y dijo Dios a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás de todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñará de ti. Al hombre dijo, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. ¿Qué muestra este pasaje? Que por el pecado entró la muerte, como dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos. Así que la muerte, mi hermano, no solamente significa separación espiritual o eterna de Dios, también significa o va a entender corrupción. ¿Corrupción de qué tipo? Hablamos de que la tierra, que la creación de Dios y nosotros estamos en un deterioro constante. La ley de la termodinámica, en una de sus leyes, hace mención a que toda la materia o toda la creación o todo lo que se entiende como universo se está degradando, se está decayendo, se está perdiendo. Claro que esto es una ley científica, pero entendemos por la palabra de Dios que esto ha sido por causa del pecado.
Así que si queremos responder la pregunta de por qué nos enfermamos, la respuesta es el pecado. Por causa del pecado es que hay enfermedades. Por causa del pecado es que sufrimos. Por causa del pecado es que existe la posibilidad de la muerte. Por causa del pecado sufrimos todas estas tragedias y dolencias. Y quizás usted podría decir, entonces, si yo estoy enfermo es porque estoy en pecado, mi hermano. Precisamente por esta razón es que hemos entendido lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la enfermedad. Porque si es verdad que la enfermedad es por causa del pecado, según lo vemos en este pasaje de Génesis, pero no hay una relación directa de la enfermedad con el pecado. O sea, no quiere decir que porque tú seas más pecador vas a tener más enfermedad. No es así como funciona. Lo que queremos entender en este principio, mi hermano, es que la enfermedad es parte de una naturaleza caída y corrupta, por eso nos enfermamos. Pero, ¿qué hacer si nos enfermamos? ¿Cómo yo debería responder a la enfermedad? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Cómo debería yo como cristiano actuar o responder ante las enfermedades? Pues mi hermano, esas preguntas serán respuestas en esta serie de las enfermedades. Pero no quisiera terminar dando algo de esperanza en cuanto a esto. Y es que si hay un momento en la historia de la humanidad donde es un momento terrible o realmente oscuro, es ese momento donde el Hijo de Dios va a la cruz del Calvario. Es ese día en el cual el Verbo hecho carne es latigado, escupido, y de hecho es partícipe de un juicio injusto. Ese día, mi hermano, es el día más oscuro de la historia de la humanidad. Es el peor día. Es un día de sufrimiento. Pero ¿sabes qué también es ese día? Es un día de esperanza, es un día de vida. ¿Por qué digo esto? Porque si ciertamente el pecado trajo consigo enfermedades, dolencias a nuestro cuerpo, a nuestra vida, la gracia de Dios es tan infinita, tan maravillosa, que Él no es indiferente ante esta realidad que nosotros merecemos por ser pecadores. Mi hermano, el sufrimiento, tu enfermedad, tus dolencias, tu problema, tu sufrimiento, es un instrumento en las manos del Redentor. Es un instrumento en las manos de Dios. Y así como Dios nos permitió ver vida en la muerte de su Hijo, también déjame decirte que podemos hallar esperanza, gozo, alegría, aun cuando nos enfermamos. La gracia de Dios es suficiente. Su gracia basta. Recuerda las palabras que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo cuando dijo, por favor, saca de mí, quita de mí este aguijón. ¿Qué respondió el Señor? Bástate de mi gracia. Mi hermano, es alentador, maravilloso saber de que Dios incluso le da un propósito a los momentos más oscuros, a los momentos de profundo sufrimiento de nuestras vidas. Dios le da un propósito. Dios está obrando en ello. Y aquí, quizás, como veremos en esta serie, no se trata principalmente de entonces yo hallar respuestas a cada pregunta y decir, ¿por qué me enfermé hoy? ¿Por qué me enfermé mañana? No siempre hallaremos respuestas a este tipo de preguntas. De hecho, cuando Job le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Sabes qué hizo Dios? Le dijo, bueno, Job, estás enfermo por esto y esto. No, no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Dios se le presentó, se le reveló. Contempla, Job, mi gloria, porque eso es suficiente. Así que como conclusión, mi hermano, lo que esta realidad la vamos a ver durante toda esta serie es que lo más importante, incluso en la enfermedad y en los momentos más oscuros de nuestra vida, es que Dios está ahí. Y por eso es que debemos gozarnos y alegrarnos. Como decía R.C. Sproul, nos gozamos porque tengo un dolor de cabeza, no me alegro porque tengo un cáncer, como diciendo, bueno, Señor, gracias porque esto me da alegría. No nos alegramos por eso. Nuestra alegría y gozo está en que Dios está ahí, de que Dios está ahí presente en el sufrimiento.
Y mi hermano, de seguro su presencia y gloria será suficiente para glorificarle y exaltarle aún en nuestra enfermedad.